Usted está a punto de escuchar el episodio número 37 de Hoy en la Ciencia. Ciencia. Y si a usted le ha salido una joroba de manera inexplicable y después tuvo un niño, yo creo que le interesa saber qué es lo que sucedió ahí. Así que quédese, por favor. Qué fuerte. Hoy qué imagen tan horrenda nos acabas de pintar. Pero pues, y en los Seconds vamos a hablar de cosas severas que están sucediendo en nuestro mundo actualmente. El año empezó fuerte, pero pues movido. Es algo que es importante comentar y que todo el mundo estemos pues presentes en el presente y pues tengamos las vistas puestas en lo que puede ser el futuro. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Suscríbase antes que nada. Denle like, dejen sus comentarios de una vez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyarnos a quienes ya nos están apoyando, que es hasta el final, la última les sorprenderá. Y pues yo soy la Kishimishi, así me encuentro en todas partes. Yo soy el Dan SP. Y esto es Hoy en la Ciencia. Sea usted bienvenido, bienvenide a su programa favorito, Hoy en la Ciencia. Así es. ¿Qué? Bienvenidas al año nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Está padre. Bueno, ¿usted cómo empezó el año nuevo? Porque nosotras, como podré escuchar, enfermas, la verdad. Pero estamos aquí dispuestas a darlo todo, como siempre. Como verá, tenemos una gran producción el día de hoy, gracias a la señorita producción. Aplausos a la señorita producción. Jai, soy Jai, que si no la siguen ahí vayan a seguirla, porque ella es la máster y nos ayuda a que esto se vea con la calidad que está usted observando en este momento. Estamos muy agradecidas. ¿Y tú cómo estás? Pues además de con una pequeña enfermedad, bien. Bien, estamos aquí ya. Qué fuerte, no pensé llegar tan lejos, ¿sabes? A 2026, Ajá. Cuando nací, no pensé que iba a llegar hasta ese año. Dices, ay, qué cosas. Y pues empezó fuerte el año, pero creo que hablaremos de eso más adelante, ¿no? Súper fuerte. Sí. Bueno, ¿dónde le agarró el temblor? Pónganos aquí. Oye, sí. Empezó movido. Ay, no. No. Estuvo fuerte porque sí hubo fatalidades en el epicentro. Estuvo muy complicado empezar tan temprano, de mañana, tan temprano en el año, con estas cosas. Pero bueno, pues sabemos que no se pueden predecir y pues nada, o sea, toca... ¿Pero por qué en la madrugada, güey? ¿Por qué no puede A temblar las 8 de la tarde? mañana, o sea, tampoco era de madrugada, ¿eh? Yo salí todo modorro. Pues sí, yo también, la mayoría. La señorita producción salió también toda modorra. Yo la vi. Sí, con la chinguiña, sí. Pero, pues bueno, aquí estamos. Y nada, pues la primera news del año. La primera de hoy. Que es del año pasado, perdón. Pero pues es que ya han pasado muy pocas cosas. Bueno, han pasado muchas cosas, pero news de la ciencia. Traigo una del año pasado, pero es reciente todavía. Uh-huh. Esto es del 3 de diciembre de 2025. Salió el reporte. Y Lu, saludos Lu, fue la que nos dejó ahí el tip para que buscáramos este tema. Y pues me puse a hacer la investigación correspondiente porque nada más nos dijo, creo que pasó esto y creo que fue en tal fecha. Entonces pues ya hicimos la investigación y tomé el peor encabezado posible. Porque sabemos que aquí nos gusta pues empezar desde lo más terrible que se ha reportado. Y dice, bebé se gestó en el hígado de su madre en Perú y nació sano. Este es el cuarto caso en el mundo de un embarazo ectópico. A la bestia. ¿Qué fue? Comió del hígado. Pues sí, básicamente. ¿Se comió el hígado de la mamá? No se comió el hígado de la mamá, pero de ahí se alimentaba. ¿Crees que a ese bebé le gusta el hígado encebollado cuando Era lo que yo estaba pensando. Qué sabroso un hígado encebollado. ¡Qué asco! A mí sí me gusta. A mí no. Ay, pues tiene un sabor peculiar. ¿A ti te gusta el hígado encebollado? No lo he probado. ¿Nunca? No, creo que no lo he probado. Hay que hacerle un hígado encebollado a la Jai Soy. ¿O no? Está padre. Es que aquí en la Ciudad de México venden tacos de hígado, ¿no? Pues es que sabe rico. Es que ustedes están mal. Ya habíamos dicho que la comida típica de la Ciudad de México es el caldo de gallina. Y el taco de lo que sea. El tamal... No, el tamal no es de aquí.
Pero sí es muy típico de aquí la torta, la el guajolota, guajolocombo, pues. eso sí. Sí. Bueno, pero eso no es importante. El bebé se gestó en el hígado de la madre. O sea, pero así como está construido este encabezado está todo mal, ¿no? Ujú. O sea, porque no... O sea, sí suena a que se comió el hígado. Ajá, que creció dentro de su hígado. Y esto de que es el 4º caso en el mundo de un embarazo ectópico es de entrada mentira. Esto está en la Prensa Gráfica, un periódico de Perú. Hay muchos otros encabezados donde no lo abordan tan mal. Pero, pues, como hemos visto en otros episodios, no todo lo extraordinario es necesariamente nuevo, ni todo lo nuevo está aquí para cambiar paradigmas. Y la pregunta obvia en este punto es... ¿Está vivo? Eso ya lo dijimos, que es un embarazo ectópico. Ya. Porque eso no necesariamente es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Uh-huh. Y para eso es primero importante hablar de cómo sucede un embarazo no ectópico, ¿no? Bueno, un primero los típico. papás se quieren. Empezamos por ahí. Ojalá, pero no siempre. Pónganos si sus papás se quieren. ¿Qué fue? Está bien, de modo. Pues a veces pasa. El milagro de la vida, vamos a hablar. Cuando mamá y papá ¿Se quieren? juntan sus cuerpos, yo no sé si se quieren o no, pero juntan sus cuerpos en el acto amatorio, sucede la fecundación, Ajá. que es cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran. ¿Sabes que había un momento en el que no... ¿Sabías que? Lo siento. Es que me recuerdo y no sé cómo decirlo, pero había un momento en el que la gente no sabía que era necesario que se juntaran esperma y óvulo. Pensaba la gente de ciencia que los hombres en los espermas eran la gente chiquita Ah, sí. y que se la aventaban a la mujer para que la mujer la albergara y que ahí creciera. El momento homúnculo. El homúnculo. Ay, qué asco. Ajá, y otras fuentes, otras corrientes pensaban que al contrario, o sea, que el óvulo era el que tenía la persona chiquita Ajá. y que el espermatozoide tenía que activar este pedo. Pero que ya está completo ahí el ser, Ajá. en una u otra de las células, pero bueno. Ahora sabemos que no es así. Se tienen que unir porque pues tienen la mitad de la información cada una y esta unión forma algo que se llama cigoto. Generalmente debe de suceder la formación de este en las trompas de falopio. El cigoto empieza a viajar por la trompa de falopio rumbo al útero y ese trayecto suele tomar varios días y tiene que hacer como esta curvita de pues las imágenes que hemos visto, ¿no? De cómo está esto. Y durante ese tiempo el cigoto se divide, forma una bola de células que se llama mórula y posteriormente forma un blastocisto, que es la misma bola de células pero con un hueco en medio. Uh-huh. Que ahí como que ya se empieza a diferenciar qué va a ser el feto y qué va a ser la placenta. Y aquí en esta forma es cuando está listo para implantarse y es donde realmente empieza el embarazo, hasta que se implanta esta bola de células. En un embarazo normal, la implantación ocurre cuando el embrión llega al útero y se adhiere a esta capa más interna del útero, que es la que está lista para recibirlo. Ahí se establece la placenta, se pone el suministro de sangre y comienza el desarrollo del embarazo, cuando todo bien. Es importante que sea en este lugar porque el útero sí está diseñado anatómica y fisiológicamente para que sostenga un embarazo, ¿no? O sea, puede expandirse, tiene conexiones sanguíneas que después van a servir para que de ahí se pueda alimentar la placenta y el feto, puede tolerar todos estos cambios sin poner en riesgo inmediato la vida de la persona gestante. ¿Te imaginas que hubiese evolucionado nuestro linaje para que fuera en la espalda en vez del vientre? Ay, no. Así como hay mamás insectas que traen cargando a sus crías. Qué fuerte. Sería bien asqueroso, ¿no? Pero pues de todas maneras ahí tendría que haber un órgano listo para esto. O sea, sí, pues que en vez de que fuera acá ahí, yo estuviera acá en la espalda. Una jorobita. Una joroba, imagínate que se hiciera la joroba del embarazo. Qué fuerte, qué difícil. Ahora que ya sabemos cómo sí debería de suceder un embarazo, entonces ya podemos decir que es un embarazo ectópico, ¿no? Sucede cuando el producto, en lugar de llegar a este lugar correcto, que es el útero, se implanta en otro lado. En la joroba. Podría ser. En más del 90% de los casos, esto pasa en las trompas. O sea, que no avanza hasta llegar al útero, sino que se acaba implantando en algún sitio de la trompa de falopio. Y en la mayoría de los casos es en la curvita, ¿ves? Que son como así. Y entonces se implanta aquí, en lugar de bajar.
hasta el útero. Pero en el resto de los embarazos ectópicos, pues se reparte en otros sitios anatómicos, mucho menos frecuentes. Oye, nada más para nuestra dosis woke, ¿no deberíamos de llamarle como se llama de otra forma? Porque Falopio era un señor, ¿no? Ay, no sé cuál es la otra forma. Conductos trompísticos. Si no tienes el dato correcto, no vengas a inventar. O sea, probablemente aquí vamos a poner si existe una forma woke. Yo la verdad no sabía. Entonces, pues, bueno, en lo que lo investigas. Salen nombres de las tortugas ninja. ¿Qué? ¿Por? No sé. Pues, ¿qué buscaste? Nombres de las... Y con la T, tortugas ninja. Pues sí. Es lo más común que buscar. Trompas uterinas, oviductos o salpinges. Ay, salpinges, está muy raro. Trompas uterinas. Las trompas. ¿Ya ves? Conductos trompísticos. No, porque eso me recuerda al señor naranja. Y no puedo Ay, hablar sí de... es cierto. No. Ajá. En otros casos de los embarazos ectópicos sucede en otros sitios, como los ovarios, el cuello uterino o la cavidad abdominal. O sea que en lugar de irse al útero, se sale a algún otro sitio y pasa como este reporte de Perú, que se implanta en el abdomen. Y usted se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, verás? ¿Llega? ¿Cómo sale? Ajá. O sea, ¿sí puede llegar a otros lados? Sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿no es como que un departamento aparte? No. En las imágenes, si no las analizas a detalle y sobre todo en las más antiguas, sí parece que esto está pegado, ¿no? O sea, la trompa está abrazando al ovario. Ajá. Pero no. ¿Está sobrepuesta? No están unidas. Órale. Ajá. O sea, el ovario está agarrado por un ligamento a, pues, todo este departamento que es, pues, todos estos órganos, ¿no? Reproductivos. Pero no están unidos físicamente, sino que solo tienen una proximidad que les permite funcionar. Ok. Para que el óvulo llegue desde el ovario a la trompa, se captura por los deditos que tiene la trompa. Que como que ahí andan tentando el ovario. Cuando va a salir el óvulo maduro, pues obviamente ahí se liberan sustancias que dicen, por aquí voy a salir. Y entonces los deditos que se llaman fimbrias, pues lo que hacen es llegar a donde va a salir para poderlo capturar cuando sale. Pero físicamente no hay una unión. Justamente porque, pues como los óvulos pueden salir por diferentes sitios, sí, pues entonces para que se puedan capturar, se mueve esto. Y entonces, como aquí hay un espacio, pues puede ser que una vez que el óvulo está fecundado y así, en lugar de viajar hacia el útero, pues se salga por aquí, por ese espacio. Y entonces es libre de irse a implantar a otro lado. El milagro de la vida. La naturalista. Cuando piensas todas las cosas que se tienen que alinear en el universo, para embarazarse, dices, ¿cómo es posible que haya tanta gente? Pues repetición. Está muy fuerte. O sea, pues es que le das tantas veces que una va a pegar. Pero tantas veces. Pues hay gente Ay. ¿O no? que tiene mucho tiempo libre. Por eso ves que decías que antes como no había tele. Y entonces si se sale por ahí, pues puede o regresarse y quedarse pegado al ovario y pues sí hay ahí supresión de cosas y por eso también es importante que viva en el útero, ¿no? Porque pues ahí es donde hay todas las condiciones, pero pues llega a pasar que se implante en otros lados y en la cavidad abdominal pues puede ser que se implante en muchos lados distintos. Y cuando esto llega a pasar pues ahí no existe un entorno anatómico seguro para que se desarrolle, ¿no? Puede ser que se elimine por este tipo de cosas, puede ser que pues ni siquiera encuentre bien como dónde implantarse porque pues estos tejidos no están hechos para que se expandan ni para sostener la placenta. Los embarazos ectópicos representan del 1 al 2% de los embarazos en general y se consideran una urgencia médica. El principal riesgo justamente es que haya hemorragias porque pues cuando esto empieza a crecer en un órgano que no está hecho para expandirse, como pueden ser las trompas, pues esto se rompe y entonces causa una hemorragia y es muy peligroso, ¿no? O sea, me imagino que les recomiendan que se retiren, ¿no? Ajá, exacto. El estándar, cuando esto llega a detectarse, pues es interrumpir el embarazo, porque pues puede ser muy peligroso. Ahora sí que pasó en Perú. En diciembre, las autoridades sanitarias peruanas informaron sobre un caso súper raro de una mujer joven, Valeria Vela, de 19 años de edad, que llegó a un hospital para una cesárea
O sea, ella sabía que estaba embarazada y ya tenía programada... Sí sabía que estaba embarazada. Sí. Y ya tenía programada su cesárea porque ya tenía casi 40 semanas de gestación. O sea, ya estaba a punto de sobrecocerse ese bebé. Y cuando le van a hacer la cesárea, encontraron al bebé fuera del útero. Ya se había desarrollado pues ahí en la cavidad abdominal, se había implantado, o sea, pegado al hígado de Valeria. Ya estaba alrededor de las 40 semanas, como les decía, y desde el punto de vista médico, pues esto obviamente lo clasifican como un embarazo ectópico abdominal con implantación hepática, que es una de las variantes más raras que existen además. O sea, no es común que si se va a la cavidad abdominal se implante en el hígado. De todos los embarazos abdominales es como el 1% de las veces que esto pasa. Y ya dijimos que los embarazos abdominales son los menos de los embarazos ectópicos. Entonces es rarísimo. En este caso, tanto la madre como la cría, que fue una niña, se llama Aileen, sobrevivieron a lo que fue una situación de vida o muerte. Muy peligrosa. Y agarré el titular más feo porque pues es del que dice, ¿no? Es el 4º caso en el mundo de un embarazo ectópico, lo cual pues ahí está como la mentira, ¿no? Hay reportes, o sea, de que de muchos embarazos ectópicos, bueno, muchos, pensando que esto es rarísimo. Varios. Ajá. Que llegan a semanas muy tardías en el embarazo y que terminan con recién nacidos vivos y que las madres sobreviven, pero pues no son 4, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿serán 4 de hígado? Probablemente. Deme 4 de hígado. Dame 4 de pastor. Sí, o sea, eso fue lo que yo pienso. Que a lo que se refieren es la cuarta vez que esto se reporta de un embarazo ectópico abdominal con implantación hepática que llega a las 40 semanas de gestación. Y que, de hecho, lo que dicen ahí en la conferencia de prensa que dieron la gente de Sanidad de Perú es que es muy impresionante que haya llegado a las 40 semanas, porque las otras veces que se ha reportado esto han llegado como a las 36 o así, que aún así pues ya es bastante avanzado el embarazo. Pero pues encontré un artículo que ahí les dejamos en las referencias, donde pues hay decenas de casos en distintas regiones del mundo, ¿no? De embarazos ectópicos abdominales específicamente, en América Latina, en África, en Asia, en Europa. Y pues ahí sí, ¿no? Si ya pensamos en los embarazos ectópicos hepáticos, pues sí puede ser que sea el 4º. Y hay muy pocos casos bien documentados. De hecho, lo que sabemos de este caso, pues es lo que se ha visto en los medios de comunicación. Pero pues esperemos que exista pues ya un artículo donde sí reporten muy bien como todo lo que pasó de este caso médico, donde podamos ver como todas las particularidades y no nada más como que todo lo que pues sí llamó mucho la atención para hacer una gran noticia del milagro médico que esto representa, ¿no? Eso sí es los que Dios mande, ¿eh? Ahí sí quería di. Y pues mientras hacía la investigación para este episodio en particular, encontré otros casos. Quiero comentar uno que encontré en México, porque ahí sí existe el paper del reporte de caso, donde hay más datos que nos pueden dar una idea de cómo se llega hasta este punto. Igual fue un embarazo ectópico abdominal avanzado con un recién nacido vivo. Fue atendido en un hospital del IMSS, específicamente en la Gineco 4 de la Ciudad de México. Y esto ocurrió durante la pandemia. Fue una paciente de 33 años, mujer indígena tzetzal, monolingüe, no hispanohablante, o sea, no hablaba español, solo hablaba pues esta lengua indígena, y procedía de una zona rural de Chiapas. Era su 8º embarazo. Y según lo que dicen en el reporte, llevaba un mal control prenatal. Pues. Le realizaron un único ultrasonido a las 27 semanas, o sea, ya tenía muy avanzado el embarazo, y hasta ese momento, pues obviamente se dieron cuenta que era un embarazo ectópico. Ya es un diagnóstico tardío. Uh-huh. En el artículo donde hacen el reporte de caso, lo dividen justamente de que hay diagnósticos tempranos y tardíos y el punto de corte son las 20 semanas. Y aún así, en ese momento no se interrumpió el embarazo. O sea, a las 27 semanas que fue que lo detectaron, pues de todas maneras ella siguió, porque seguramente en donde le hicieron el seguimiento, pues tampoco fue como algo que dijeran, no, pues ya, ¿no? Y entonces hasta muchas semanas después empezó con dolor abdominal y cuando ya llevaba 6 días con dolor, fue al Hospital General Rural de Chiapas para que pues la atendieran. Y como tenía diagnóstico de embarazo ectópico, le dijeron, no, aquí no te podemos atender. Y la mandaron a Ciudad de México. Y entonces ya fue que llegó a la Gineco 4. Porque justo, o sea, sabían que esto iba a presentar muchas complicaciones. Entonces dijeron, no, pues la tienen que atender en un hospital más grande. Y ya fue que llegó aquí. Y el bebé nació hasta la semana 34. Órale, estuvo un buen tiempo. Pues, ajá, o sea, ya casi, pues llegando a lo que sería como el final del
del embarazo, ¿no? Y obviamente, pues tuvo que haber un manejo quirúrgico, multidisciplinario, fue muy complejo, porque además justo cuando ella llega al hospital, como estábamos en este contexto de la pandemia, pues todas entraban con prueba de COVID y pues le detectan que tiene COVID positivo en ese momento. Y pues durante este periodo, una de las principales causas de muerte materna era por COVID. Entonces, pues eso agravaba su situación todavía más. Entonces, pues más protocolos, más riesgo quirúrgico, cuidados más estrictos. Y pues durante la cirugía presentó un sangrado importante. No, aquí no se implantó en el hígado. Aquí, como es más común en los embarazos ectópicos abdominales, se implantó en las venas del intestino. Hola. Ajá. Bueno. Y unas que alimentan los músculos de la pelvis y del glúteo. O sea, estaba como... ahí están las imágenes, te lo voy a pasar para que las veas. La resonancia, ¿no? Donde estaba el bebé. Y pues obviamente esperas una posición anatómica, ¿no? Cuando ves ese tipo de cosas. Y el bebé se veía así como aquí en sus costillas. Y obviamente pues no estaba de cabeza, o sea, estaba... así, hasta en una reconstrucción que hacen de la resonancia, hasta parece que como que está abrazando obviamente no, pero como si estuviera abrazando la columna de la mamá. Hola, bestia. Se ve muy fuerte. No, y se está moviendo, tócame la espalda. No manches. Es que sí, o sea, fue muy, muy complicado, ¿no? Y entonces, pues, requirió una gran cirugía, transfusiones, vigilancia muy estrecha. Ella acabó en cuidados intensivos, también su bebé. ¿Están bien? Dime que están bien. Sí. Bueno. O sea, al final, al menos ahí reportan que pues, los dos salieron del hospital. Encontré otro caso, igual reciente, porque este fue en la pandemia, ¿no? Les decía. Este fue otro caso reciente, también de finales de 2025, que ocurrió en Estados Unidos, en el hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles. Lo reportaron el 11 de diciembre de 2025. El propio hospital sacó un comunicado y después lo replicaron varios medios de comunicación, como nuestro favorito Infobae. Pero el titular de Infobae estaba bien considerablemente, comparado incluso con el titular que puso el mismo hospital, porque le ponen justo un nacimiento milagroso, el verdadero milagro de la vida. Y narran la historia de una mujer de 41 años que llevaba años con un tumor ovárico enorme que pesaba 9 kilos. No manches, era su hijo. No, o sea, era un tumor. Ella real tenía un tumor, pero pues obvio, como tenía un tumor de 9 kilos en su panza, pues ya tenía panza. Panza normal. Era panza normal. Y entonces... Bueno, no tan normal. Es normal. Para ella era normal. Y en algún punto empezó a crecer el tumor y no se les hizo raro, ¿no? Porque pues ya tenía un tumor y ya estaba como programada para hacerse la cirugía para retirarlo, que ahí pues te pones a pensar, o sea, ¿cómo llegó hasta ahí, no? Y seguramente por todos los problemas del sistema de salud en ese país. Y entonces, bueno, ya por fin tenía programada su cirugía para retirar este tumor y como parte de los estudios preoperatorios le hacen una prueba de embarazo y sale positivo. Ahí sí no sabía que estaba embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada. Ya le hicieron estudios de imagen más detallados y entonces vieron que no estaba implantado en el útero, sino que estaba igual en el abdomen, muy cerca del hígado. En el reporte que publica el hospital dicen que... porque está hecho a través de los testimonios del equipo médico, ¿no? Y bueno, también de la familia y así, ¿no? Y uno de los médicos dice que le sorprendió mucho en las imágenes ver al bebé sentado en el hígado. O sea, pues por cómo estaba acomodado, ¿no? Fue detectado de forma tardía y en condiciones anatómicas que eran muy complejas. E igual, ¿no? El parto y la extirpación del tumor se tuvieron que hacer en una sola cirugía. Primero extirparon el tumor para poder como quitarlo de en medio y después poder sacar al bebé y requirió un equipo de alrededor de 30 profesionales de distintas especialidades. Durante el procedimiento igual presentó una hemorragia, requirió múltiples transfusiones para poder estabilizarla. El bebé nació vivo y al final todo bien. Aquí sí hubo cobertura mediática, como en el caso de Perú, y pues obviamente lo presentan como la historia extraordinaria que sí es, pero si nos ponemos a pensar como al menos en estos 3 casos y que seguro existen algunos más, pues desde el punto de vista médico los 3 son muy impresionantes, ¿no? Comparten estos elementos claves que no sé si son chidos, pero es que hubo un diagnóstico tardío, que era un embarazo abdominal avanzado,
que se requirieron cirugías de alto riesgo, equipos multidisciplinarios para atender esto, y en este caso los desenlaces fueron favorables, pero pues hubo un gran peligro durante todo esto, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar eso, ¿no? La narrativa con la que se presentan estas cosas. Sí, no es un milagro, es una consecuencia de la deficiencia. Ajá, exacto. Porque cuando salen los medios, pues es cuando todo sale bien, ¿no? Y se presentan como ejemplos de la fortaleza del sistema de salud, que hubo historias excepcionales, ¿no? Que vale la pena contar. Pero en el caso de México, que no hubo cobertura mediática y seguramente porque estaban pasando muchas otras cosas, ¿no? Que sí está en la revista científica y está descrito con mucho detalle, pues podemos ver como todas estas cosas que lo llevaron hasta ahí. O sea, al final era una persona que no tenía acceso a un sistema de salud que le pudiera hacer el seguimiento de su embarazo, porque esto se pudo haber detectado mucho antes. Entonces, pues ahí se ve eso, ¿no? La carencia, la falta de acceso, incluso la falta de acceso a planificación familiar, porque ella ya tenía 8 embarazos, pero pues ahí mismo describen que no tenía ningún control de planificación familiar, ¿no? Entonces, pues sí hay que celebrar que todo salió bien en estos casos, pero pues ¿qué estamos celebrando, no? O sea, la capacidad de responder ante una emergencia extrema o la ausencia de diagnóstico oportuno que llevó a que sucedieran estos casos. Pero sigan votando por Morena. Última mujer presidenta. Ay, no, cállate, el hocico. Te van a funar. No, yo no, dicen. Ah, ya. En todos estos casos, tanto los que se reportan como los que seguramente suceden y no hay reportes, pues el punto importante que hay que recalcar es que no debieron avanzar tanto sin ser detectados y que el hecho de que el desenlace haya sido bueno, pues no elimina el riesgo que existió en todo el proceso. Aunque haya casos donde salió bien todo, al final, no quiere decir que sea seguro. Hay muchos casos cuyo desenlace no les fue bien y entonces pues no, ni siquiera llegamos a ver los reportados más allá de las estadísticas, ¿no? Donde esto se tiene que reportar, pero pues no vemos notas periodísticas al respecto ni nada. Y pues nada, o sea, esta noticia no significa que se puedan llevar a término estos embarazos. Las guías médicas y las recomendaciones, justo como decíamos hace rato, es que si esto se diagnostica, lo mejor es interrumpir el embarazo y para ello, pues se requiere hacer un seguimiento desde temprano del mismo. Me encontré un reportajillo ahí en YouTube de la cadena RPP de Perú, donde el doctor Elmer Huerta dijo algo que me parece importante replicar y cito. En resumen, yo creo que los médicos peruanos están sumamente preparados para atender pacientes de urgencia como este y tener la sapiencia y la habilidad para salvar la salud pública. Es lo que nos falta. Y así como el señor ministro se presentó en este caso especial, a mí me encantaría que se presente igual diciendo que el Perú va a dejar de usar una prueba de detección del cáncer de colon en sangre en heces del siglo pasado, que es un engaño, y que va a adquirir pruebas modernas. Me gustaría verlo anunciando una cosa importante de salud pública, además de mostrar un caso tan importante como este. Órale, se puso fuerte. Y hasta los reporteros se veían así como de que no sabían qué decir. Pero pues justo, ¿no? O sea, está muy bueno, o sea, qué bueno que a Valeria y a su bebé les haya sido súper bien y que sí hayan tenido obviamente en el hospital, porque ahí también pues la tuvieron que llevar a otro hospital más grande, donde sí hubiera como todo el equipo médico que se necesitaba, pero pues es una anomalía, ¿no? Y está incómodo que hablara de esto, pero justo señala este tema central, ¿no? Que los sistemas de salud suelen brillar o hacer lo mejor que pueden en las emergencias extremas, pero la salud pública se construye todos los días. En salud lo extraordinario no debería de ser algo a lo que aspiremos, ¿no? Bueno, pues sí, esto debería de ser todos los días, sino que pues la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso equitativo siguen siendo mucho más importantes que pues estos nacimientos milagrosos. Mensaje para Claudia Sheinbaum. Y ya, ¿qué piensas? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que es algo que ya hemos dicho antes. O sea, creo que hasta nos hemos repetido bastante. Sí. Y va a ser un higadito. Pues nada. Más vale prevenir. Patrocinador no oficial. Y ya, es mi news. Muy bien, muchas gracias por traer esto. Gracias por el tip, Lu.
¿Y ya? Pues ahora, ¿qué? Podemos Pasamos pasar a los a los Dickens. Porque ahora le haces como Es si que- fuera una abeja. Es que lo veo el que sale así. Tin, 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 tin. Los datos que no sabías que necesitabas. ¿Qué nos traes para Datazos. los Dickens? Si me prestas, Ah. gracias. Perdón. ¿Qué nos traes para los Dickens? Ok, yo traigo un Dickens que es de Miguelito. O sea, yo mismo. Ajá. Esto sobre todo porque no quería dejar pasar esto, ¿no? Y pues, ¿qué día es hoy? Hoy es, no sé, 3, 4. Hoy es 4 y esto sale como el 5, 6, 7, 8. Para que no haya pasado tanto tiempo. Y pues es que justo lo que dijimos hace rato, al inicio, hay varias cosas durísimas de este nuevo año, 2026. Feliz año nuevo. Y una de ellas es justo tiene que ver con mi Dekensuken. Sobre esta cuestión. ¿Qué rayos tiene que ver el conflicto político internacional con la ciencia? ¿Por qué? De hecho, estamos podríamos hablando decir de que esto? ese es mi Dickens. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? El problema es el cheto. El señor Cheto Naranja. Es causante de todos los males. Y es que más allá de que ha tenido acciones que han afectado las bases de datos científicas de Estados Unidos, los pensamientos de este señor atacan, o más bien afectan a todo el mundo, ¿no? Digamos, si lo quieres ver como directo, ¿qué tiene que ver el problema político con la ciencia? Pues sería eso, ¿no? Que todas estas cosas que ha hecho este señor, una de ellas, pues es como el Tylenol causa autismo, ¿no? Y chingadera y media de sus ideas locas. Pues desde el principio, ¿no? O sea, al empezar a cortar recursos, a empezar a cortar discursos, o sea, sobre qué cosas se puede investigar y qué no, qué que ya no palabras puedes puedes poner y si demás. haces ciencia en Estados Unidos ya no puedes poner trans ni nada de esto. Ni diversidad, pues nada que tenga Ajá. que ver con la diversidad. Ajá. Qué fuerte. Pero bueno, no es un secreto que Gringolandia ha sido un país importante en las situaciones políticas internacionales. Eso es en parte a que en algún momento fue considerada la potencia mundial, ¿no? Por la riqueza respecto al petróleo extraído y no solamente de su propia tierra, sino de otras naciones. Y no podemos negar también que las condiciones sociales le han permitido a la banda generar investigación importante para el mundo, ¿no? O sea, ha habido muchísimos presidentes también, ¿no? En Estados Unidos y ha habido muchas etapas que ha tenido el país de desarrollo y han habido algunas con un gran avance científico, ¿no? O sea, pues muchos de las personas chidas de la ciencia pues salen de Estados Unidos, ¿no? Y mucha gente aspira a irse a Estados Unidos. Exacto, ¿no? El sueño americano. De hecho, cuando yo estaba feto, ¿sí? A medio término, sí, era como de, no, pues es que estudia y te vas a Estados Unidos a trabajar. Ajá. Y esa, no sé si a ti te tocó como que te dieran esos consejos cuando estudiabas. Pero hasta la fecha, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, ahora que estamos como con este tema de que la chamba que no hay, que no sé qué y así, mucha gente me ha preguntado así como de ahí en el extranjero, ¿no? Y el extranjero muchas veces lo que piensan es irse a Estados Unidos. Simón. Sí, pues sí, a mí siempre me dijeron como eso, ¿no? De que vete para allá, vete al gabacho. Ajá. Sí han habido como estas buenas investigaciones, ¿no? Sin embargo, muchas veces estos avances tienen detrás intereses políticos, porque la ciencia no es santa. La ciencia se hace por intereses sociales y políticos. O sea, todos los avances que se hacen es porque a ciertos grupos de poder les interesa que esto se descubra o se investigue o se entienda mejor, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo del Oppenheimer, ¿no? Que creo que es el ejemplo más grande y más presente por pues que es reciente, ¿no? Hasta cierto punto. Hay que tener en cuenta que este país nunca trae nada bueno, así como así. Estados Unidos, ¿qué le ha dado Estados Unidos al mundo? Dolores de cabeza. Muchos problemas. Ajá. No quiero emitir un juicio respecto a lo que ha significado para la banda venezolana estos sucesos recientes respecto a la captura de Maduro, porque sí es verdad que no podemos entender como la situación, ¿no? Y tampoco estoy de acuerdo con que si no eres venezolano no digas nada, pero sí, pues lo que ellos estén sintiendo allá es muy su pedo, ¿no? Ellos lo entienden. Sin embargo, no hay que perder de vista que el negocio que ha fundado la economía gringa es la guerra.
Y eso es algo que mucha gente no tiene presente, ¿no? O sea, si Estados Unidos se ha hecho tan rico en diversas etapas de la historia, es porque son el mayor productor de armas del mundo. Y guerra que existe, guerra donde Estados Unidos está metido ganando dinero, ¿no? Eso está muy fuerte. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Pues que esto va a repercutir en lo que pues en lo que podamos hacer, ¿no? O sea, actualmente hay muchas trabas para hacer desarrollo científico y mucho tiene que ver a dónde se está yendo la lana, ¿no? Y si de repente empieza a haber una guerra, bueno, no de repente, ¿verdad? Llevamos varios años en esta situación, pues obvio no va a haber así como estos desarrollos científicos que ahorita en los tiempos de paz pues se pueden plantear, ¿no? O sea, va a haber prioridades a donde se tiene que ir. Exactamente, ¿no? Si de por sí ahorita no es una prioridad, imagínate. No, pues ya para qué. Ya no se vayan al gabacho, los van a sacar. Yo no sé cómo... pues aquí... ¿No te da miedo? Aquí tenemos a alguien que acaba de cruzar recientemente la frontera. ¿No te da cosita el cruzar? Fíjate que últimamente lo veo más como con seguridad. O sea, hay mucho policía que antes no había. Digo, ya tenía un buen rato que no cruzaba. Pero sí me dio ay, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero no, en general es tan normal como para mí o para mi familia el cruzar de rapidito. Y pues sí te preguntan, ¿a dónde vas? ¿Y a qué vas? Pero pues no es como que haya más allá, pues. O sea, realmente no tuve tanta inseguridad, vaya. No pensé mucho en eso, pero sí estuvo un poquito en mi mente ay, cabrón. Ya, tú estabas bien traumada cuando te tocaba ir y no fuiste. Pues al final no fui y este año sí quiero ir. Pero pues, no sé, es que sí. Yo ya rompí mi visa. Estás loca. No, o sea, sí quiero ir y lo más seguro es que sí vaya, pero sí me da, o sea, me sigue dando cosa, ¿no? Y no veo, mi justificación para no ir el año pasado fue que no veía que la situación fuera a mejorar. Y, o sea, como que tampoco ha mejorado este año. Y este año quiero ir a Florida, que también está mucho más complicada la situación que en Denver, que era donde pude haber ido el año pasado. Nada, o sea, al final son cuestiones de trabajo para mí. No es que vaya a ir de paseo. No voy a la... Sí, no voy de vacación, no voy a ir a Disney, ¿no? O sea, voy a ir a cosas de chamba que son importantes para mi carrera. Pero pues sí lo piensas, ¿no? O sea, una tiene privilegios fenotípicos, ¿no? Y entonces tal vez te lo piensas menos, pero pues eso no quita que la situación esté horrible para muchas personas. Es que no sé si es suerte o no sé si también ya... No sé, yo tengo problemas con las autoridades. De las 5 veces que he cruzado a Estados Unidos, en 3 me han retenido. Una sí fue porque yo la cagué. Porque no pagué el pinche permiso pendejo para poder llegar quién sabe cuántos perros kilómetros después de la frontera. Y entonces, pues la cagué. Y pues ahí me tuvieron detenido un rato. Pero las otras 2 nada más era por cómo me veía. O sea, una de esas sí fue como, ¿a dónde vas? Y fuimos, era un compa y yo. Pues vamos a San Diego, a la universidad. ¿Ustedes? Sí. A ver, y así tuvimos que mostrar así como que un chingo de papeles. Y aún así nos llevaron a la cárcel de la frontera. Donde no podíamos sacar el celular. O sea, de hecho dejamos el celular en el coche. Está horrible. Pero bueno. Nada, ya. En fin. Hasta ahí mi reporte de tiradera hacia Estados Unidos. Muchas gracias. Pues nada, o sea, me parece que lo que te faltó de tu reporte de tiradera de Estados Unidos es qué podemos hacer. Y creo que lo que podemos hacer es informarnos de fuentes diversas. Sobre no ignorar la situación. Sí, o sea, claro. No ignorar la situación porque, pues, claramente es algo importante que va a tener repercusiones. No es que pueda tener, es que va a tener repercusiones sobre nuestras vidas. Y que si hemos sido muy... A mí que me afecta que el dólar suba si yo compro en pesos. sí hemos sido muy legarretas en esta situación. Y hemos estado ignorando las cosas que pasan en el otro lado del mundo porque no está en nuestro idioma. Bueno, tal vez ahora que... Ahora va a estar aquí cerca el la vuelta. asunto está en español.
tal vez sí nos tomemos el tiempo de informarnos de qué está pasando, de ser empáticas con las situaciones que se están dando en otros lugares, hacer conciencia, ¿no? De que el hecho de, ay, no, es que yo voy a cerrar los ojos porque por salud mental prefiero no ver esas cosas, es como... O sea, güey, cuando esto choque con tu vida real, vas a tener... Que abrirlo, sí. Ajá, y entonces mejor antes, ¿no? O sea, vete preparando porque, pues, para ver cómo podemos realmente apoyar, ¿no? Bueno, entonces terminamos con eso del Tekken Second. Qué fuerte. Gracias a Miguelito por este Tekken Second. Y pasemos a las recomendaciones. ¿Qué me vas a recomendar para ver? Quiero recomendar para ver una serie... Una serie que acabo de terminar recientemente de ver, pues... Nail it. Me traicionó la Ecolali, lo puse por ahí en un comentario, que de tener la necesidad de repetir lo que escuché, como lo dijiste 1000 veces, por eso me salió así del alma. No, pero les quiero recomendar The White Lotus. Ok. Y cito de la gran fuente, que es Wikipedia. Es una serie de televisión antológica, de comedia dramática y satírica estadounidense creada y escrita por Mike White. Sigue a los huéspedes y empleados de la cadena turística ficticia White Lotus, cuyas interacciones se ven afectadas por sus diversas disfunciones psicosociales. El comunicado de prensa señala que cada día que pasa emerge una complejidad más oscura en estos viajeros perfectos, los alegres empleados del hotel y el idílico lugar en sí. La primera, segunda y tercera temporadas están ambientadas en Maui, Sicilia y Tailandia, respectivamente. Salió en 2021 y yo pensé que ya se había acabado. Pensé que esta última temporada que vi, porque no sé si esto ya lo había recomendado antes, pero pues ya tiene mucho tiempo. Y acabo de terminar las últimas 2 temporadas. Y ahorita buscando, vi que va a haber una 4ª temporada. Creo que ya tal vez lo están estirando mucho. Sí. Yo pensé que cada temporada era autocontenida, pero luego ya me di cuenta que sí había como ahí unas pequeñas conexiones, ¿no? Entre las 3. Creo que ya se pudo haber acabado en la 3ª. No sé si la 4ª va a estar igual de buena. Ha ganado muchos premios y está entretenida. Son temporadas cortas. Creo que está padre. Ya veremos qué tal la 4ª temporada. Pero seguramente saldrá en algún momento a finales de este año o algo así. Porque la firmaron el año pasado. Pero bueno, a mí me gustó. Me pareció una historia entretenida. Ok. ¿Y tú qué nos vas a recomendar para ver? Yo les voy a recomendar el M80. ¿Qué? Es una gran serie que me la aventé en corto. Sí, puedo confirmar. Ni me espero. Yo estábamos viendo el 4 y de repente ya la siguiente que vi era el 16 y así nos fuimos. Yo vi algunos salteados, pero ajá. Pues es que tiene todo, tiene hasta drama, tiene lore. Tiene un lore. Ajá. Para quienes no sepan de qué estoy hablando, el M80 es el proyecto que hizo recientemente Esen Alba y su equipo, que después se fragmentó, pero si quiere ver. No, dices spoilers. Ajá, de dar la vuelta a México, o sea, visitar todos los estados de México en 80 días. Según él, iban a ser en 30. Ajá. Cuando nos lo platicó, yo dije, nada. ¿Cómo crees, chavo? Me gustó mucho porque tiene, pues digo, ese no es el gran historiador, no tiene las mejores investigaciones sobre el lugar a donde iba. Algunas sí, porque tuvo anfitriones ahí, pero sí te da una visión al menos general de qué rollo con el país y que es mega diverso. Con nuestro país, yo dije con los estados. Ajá, pero es que además no era el objetivo. O sea, lo que iba a comentar es que no era el objetivo que aprendieras mucho sobre México. No, pero pues ¿para qué lo haces, no? Es para mostrar para ver México. Cuál era el estado más bonito de México. Exacto, para mostrarlo. Ajá. Sí, pues, o sea, digo, por ejemplo, creo que Baja California se quedó muy corto, o sea, yo creo que vio lo peor de Baja California, pudo haber visto más cultura, sobre todo porque no hizo nada, o sea, se fue a poner pedo a Ensenada, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que hizo, las actividades que hizo, a diferencia, por ejemplo, de Oaxaca, que en Oaxaca va a ver a un güey que hace tapetes a mano, así hilados. O sea, eso es una cuestión cultural muy padre que siento que le faltó ver en Baja California. Porque Baja California tiene cultura también. Sí. Pero ese güey nada más fue a lo súper mega turístico. Y que digo, ok, él iba en plan turista de repente. Pero, pues... No sé, siento que le faltó cositas, pero igual me gustó mucho. O sea, era como de, no mames, qué cagado. Yo fui ahí. Ándale también. O pendejo, así no se dice.
Ajá. Que estuvo di Baja California Norte todo el rato. Y hasta que dijo, no, ya me regañaron. Ajá. Sí, Pero sí, bueno, vean el M80. La verdad tiene de todo. Ujú. Y es reciente. Bueno, ya no voy a decir nada. Hay un capítulo perdido. Gran recomendación. Si descubren por qué está perdido, díganme. Avísenle porque ya investigó todo lo que pudo y no más encontró nada. Muy bien, gran recomendación. Podemos pasar a las recomendaciones para escuchar, que recuerden que estas las ponemos en la gran playlist, las músicas de Hoy en la Ciencia, que está en YouTube Music. Ujú. Voy a recomendar Monitor de Bolobán. Vámonos. Porque me gusta la canción. Ujú. Pero también porque Michito nos la recomendó ahí en los comentarios. Y se sabe que yo siempre escucho las mismas 1000 canciones. Y no todas las canciones me parece que las voy a recomendar. Entonces, pues voy a tomar algunas de sus recomendaciones. Síganos dejando recomendaciones ahí en los comentarios. Monitor es una canción de la banda mexicana de rock pop Bolobán. El sencillo fue lanzado en 2006 en su álbum de estudio del mismo título. Y pues está padre. Es una de las más escuchadas de la banda. Es muy popular, pues. Es la única que yo conozco. Pero está padre. A mí me gusta. Es una canción que en su momento también tuve en mis playlists. Y pues bueno, ahora la tendrán en las músicas de Hoy en la Ciencia. Sabes que hace muchos años yo tuve la oportunidad de ver a Bolobán así en un lugar bien chiquito. Uh-huh. Me iban a regalar unos boletos y yo como no conocía a Bolobán dije, ¿qué? No, Te la perdiste. Muy me mal. perdí. Ni modo. F. ¿Qué nos vas a recomendar para escuchar? Yo les voy a recomendar Begin Begin. de Maneskin. No, ni idea. Eso. Begging. Ajá. ¿No la recomendé yo ya antes? ¿No? Begging you. No, Bueno. ni al caso. Ok. Está buena. Es que está buena. Es todo lo que tengo que Fin. decir. Ok, gran recomendación. Confirmo. Pues nada. Ya es toda. Ya es toda. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy el Dan SP. Suscríbase, por favor. Yo soy la Kishimishi. Y si llegó hasta aquí, pues déjenos un emoji de embarazada. Sí, ¿no? Pues Bien. el milagro de la vida. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que nos acompañe el resto del año. Y pues les recordamos que tenemos Patreon. Tenemos que agradecer a nuestro Primer Patreoner. mecenas. Michito, muchas gracias, muchas gracias. Y si usted quiere aparecer aquí como Michito, pues ahí cáigale. Cáigale al Patreon. Está en la descripción de este video. Y pues ya, vámonos pues. Adiós. Adiós.